Estamos agarrando boludeces, bueno. Quedamos ahí más o menos, pero se está escuchando. Tiene que estar escuchándose, creo. ¿Por qué no te pones los auriculares y lo compro? Ya me lo pongo los auriculares. Tomá. Esto es tuyo, pero este Hola, también. Fran. Hola, ¿qué haces? Hola, Ali. Hola, Facu. Justo estaba morfando, perdón. Acércate al micrófono porque estás muy lejos. Cuidado. Hola, Fran, de vuelta. Hola, Ali, de vuelta. Hola, hola. Y hola, invitado misterioso. Invitado, MB larga. Spoiler alert, yo ya lo dije en Instagram. ¡Ay, cierto! Bueno, pero hay gente que no nos sigue en Instagram, así que para la gente que no nos está Síganos en Instagram. es el Instagram. invitado misterioso hasta que vayan a Instagram y comprueben que es Rodrigo Quiroz. Está Rodri ¿Qué estás comiendo. Come, tranquilo, Rodrigo, en un rato se va a acercar. Cómete el pan, cómetelo. Pero bueno, les damos la bienvenida al episodio número 19. Porque está acá. Pará, el pasado no fue el 17. Volvé. No, el pasado era el 18 porque el... Porque hay uno que quedó medio raro. No, a la parte 2 se cuenta como... No, pará. Volvé de vuelta que estamos monitoreando audio. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? Ah, bienvenidos al episodio número 19. ¡Bien! Nada, bueno, estamos acá Odio mi vida. compartiendo una... Tengo que cerrar las cortinas, definitivamente. Sí, Bueno, por favor. Igor, me prometiste antes de que empecemos que me vas a hacer esa cortina. Ya que arrancamos con ese lado, Por yo- favor, que sean púrpura. cortinas púrpuras. Y... Y te digo que el ilustrador del equipo también me viene prometiendo. y una botonera. El ilustrador está hasta la pija hasta que termine julio. Hasta la porongueta, según lo que dicen en el coso. Después de julio te dibujo lo que vos quieras. ¿Y de abril? Sí, if I give a fuck. ¿Eh? Nada, iba a ser un chiste choto. No, no importa. Mejor Si de mayo, julio, francés que César, y julio abril argentino. Lavín. Abril Lavagna. No te agarrando. No te estoy agarrando ni Rodri, mejor mayo francés que julio argentino. Roca. No, bueno, no importa. La cuestión de todo esto, Facu, nos trajiste noticias. Déjame comer en paz, un frío a cagarse. Bueno, mientras tanto, ¿quién quiere contar algo? Rorro, ¿querés presentarte a esta gente que a lo mejor alguien no te conoce? Creo que todos me conocen, pero por si acaso, muy buenas noches a todos los oyentes. Es un gusto estar acá. Arre Radio Posta. Nada, esto es improvisado, bro. De hecho, alguien acaba de patear la mesa. Yo, de hecho. Es que no me acostumbro al espacio. Tranquilo, pibe, vos sentiste como si estuviera en tu casa. No me acostumbro al espacio, pero muy buenas noches a todos. Qué lindo estar acá, compartiendo la mesa aquí con amigos. Todos vacunados, obviamente. Sí, me vacuno mañana. En pelota y con máscara de políticos. De una. Referencia random de la noche. La película Baby Driver. Van a hablar, pobrecito. Película Baby Driver. No, te pasa que esto es. Yo metí un bocado, Fran. Ustedes hablen, yo estoy acá. Baby nada más. Driver. Yo metí un bocado, Fran le agarró hasta el Sí. hombro al Rodri. Sí, Dale. pasa que estoy Bueno, acordando. pasa que Rodri también se está aprovechando y lo está manoseando. O sea, no quitemos eso. Todo el que me conoce, todo el que nos conoce sabe que Todo el que tenemos lo una- conoce a Rodri sabe que Rodri aprovecha el tumulto. No, pero todos los que nos conocen a nosotros saben que con Rodri tenemos una amistad de hace exagerados años. Y. Vos no te olvides que hay gente de México que te Hola, está Marquitos. ¿Cómo Oh. te va? Está Marquito. ¿Cómo te va, querido? Está Marquito y está con. Capaz que esté con gente allá. Este es como tiene un. Por eso, hay gente que... Vamos de vuelta. Hay gente que no lo conoce, yo lo voy a presentar porque él se presentó mal. Rodri es uno de nuestros mejores amigos, que hace el aguante siempre, que es lo más, y que es un músico de la concha de la madre. Tiene Twitch, tiene Instagram, hace música, cómprenle música porque está muy buena. Redes. Rodrigo Quiroz en Instagram, Rodri Quiroz en Facebook, Rodri Quiroz en YouTube. Y bueno, y si quieren conocer mis proyectos, El Arrastre, una orquesta de tango. Gran bandoneonista, muchacho. La Y aún Volada. mejor guitarrista. La Volada, nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram. También pueden ver mis proyectos anteriores como Nacimiento, con THO. Y también pueden conocer mis trabajos dentro de la empresa Porn Game Studio como músico, compositor, productor, arreglador y... Y en mis ratos libres, corto pelo. Y en mis ratos libres soy profesor de lengua. Próximamente va a estar subido a la plataforma de Netculo para el que quiera. Sí, mucho contenido de Rodrigo. Tenemos mucho contenido de Rodri en Netculo. Próximamente estén atentos porque se vienen muchos cambios. Más que nada porque desde que nos cambiaron las políticas de copyright en Netculo, tenemos que dejar de mostrar la garcha. Yo tuve que dejar de mostrar la garcha
Pero. Claro, pues nosotros para Yo voté nosotros que no porque me la, encantaba ver tu garcha. Pero... la vía Pero- libre. Sí, hay un problema con el tema de la bondiola acá que está. Se está haciendo Hay difícil. un problema con la banda. La cuestión de todo esto es que la semana pasada estuvimos dándole duro y sin asco al catolicismo, así que yo me sentí mal. Después recibí un par de comentarios en que me dijeron, Ali, te fuiste un poco a la mierda. Te Y excomulgaron. dije, no, bueno, eso, ya, yo me desapunté de la iglesia, tengo el certificado, de hecho. ¿De defunción de la iglesia? No, No, se el- llama acoso, se llama apostasía. La Sí. votación. Me encanta la palabra. Sí. Bueno, la cuestión de todo esto es que fue un tema así como muy polémico, pesado. Esta semana dije, vamos a calmarnos, vamos a hablar de algo más chill, vamos a reírnos un poco. ¿Vieron lo que dijo Alberto esta semana? ¿Fue esta semana o no? Fue esta semana. Fue esta semana. Va a hablar, o sea, entre el podcast pasado y este. Mm. ¿Qué dijo? Bueno, ¿lo viste? No, Bueno, por si Sí, alguien no nunca lo te has enterado vio. de nada. Alberto, por si alguien no no, lo vio. no, yo lo vi, pero ¿qué dijo de malo? Alberto dijo en la tele que básicamente los argentinos venimos en los barcos, que los brasileños salieron de la selva y los mexicanos eran indios. Y Argentina se enojó un montón. Tiene toda la lógica. ¿Argentina? No, bueno, todos se enojaron un montón, pero Twitter. Igual me encantó ver a. Me encantó ver a los familia Macri Barranchorena enojarse por esos dichos. Justamente de eso viene el tema de hoy. Bien, pues, estamos cuando- filadísimos. Estamos activos, estamos activos. Estamos Eso, me pareció medio pelotudo haber visto a tanto en argentino enojado. Y me parece que si se enojaron por ese comentario, con el que no estoy de acuerdo obviamente, pero si se enojaron por ese comentario, claramente es porque no saben una pija de la historia de su país. Así que Comentario al margen. Dicen que los argentinos venimos de los barcos, ¿no? me cago al final de la introducción. Bueno. Siempre No, perdón, lo hago a propósito. Porque eso yo le doy pie para que ella haga eso y después me trate de que yo la mansplaineo. Somos descendientes de barcos, Fran, sí. Aparte acá, sacándolo del Rodri que tiene una cruz. Que es un crisol de raza. Somos todos bastante italianos y no hay nada mejor que un montón de niños blancos hablando de racismo. Sí, boludo. Por eso yo no le veo nada de Estoy- malo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Yo vengo de barcos, obviamente. Vos ves el tono de mi piel. No, verga, escúchame, pero no venimos de barcos, o sea, venimos de barcos. Venimos de Cybertron, boludo. Somos Nadie Barco. entendió el chiste. Transformers, vieja. Ah, malísimo. Hay gente que viene de los monos, nosotros venimos de los barcos. Somos híbridos mecánicos, boludo. Darwin se hace ¿Sabés un qué? sándwich de ¿Sabés milanesa qué? con vos. A ver, Y de Darwin, me identifico como cyborg. y de Darwin también vamos a hablar dentro de un rato. Pero primero, nos vamos a ir al año 1810, donde el señor Mariano Moreno, entonces ministro de Guerra y Gobierno, le encomendó a uno de sus subordinados, Pedro Andrés. Mariano Moreno. No Será la le misma. interesa a nadie. Yo también. ¿Qué datazo me tiraste, rey? Yo iba a ¿Será la. la misma? Pero que Yo lástima iba a que la yo- Álvarez Condarco. La habrá, Si a alguien le importa. ¿La habrá fundado él? No. No. Álvarez Condarco es el funciona topógrafo así. que sacó que hizo los mapas con los que San Martín usó para crear la estrategia del cruce del Andes. Se quedaron sin nombre, ¿no? No sé cómo ponerle. Y bueno, ahora yo vivía en un pueblo de mierda, pueblo de primera porque si vas en segunda no lo ves. Malísimo, malísimo. Este fue el tipo que vio pasar a los soldados en el punto más alto antes de Claro. llegar a Chile. Claro. Uy, mirá, Y listo. retrató Una a escuela. San Martín. Una escuela. Escuela. Y sigue siendo mejor que las escuelas que tienen de nombre a su pie. Bueno, pero déjame meter un chivito. Va, Métele. no un chivito, un bocadillo. Mete. El instituto de profesorado se llama Joaquín B. González. Doctor. El doctor Joaquín B. González tenía como souvenir un Ujú. diente de Belgrano. Joaquín Verga González, no será. ¿Qué tenía? Me encanta. Un diente Déjame que lo chequeo, pero. Un Me diente de enano. encanta. De De Belgrano. Belgrano. De Belgrano. Un diente Me de enano encanta. tenía. Era tan específico. Es Argentina. Era La como una cuestión de puleta. todo esto. Era como un de vudú eso, boludo. Un diente de enano. Sí, dientes de Belgrano. Hermoso. Tenía dientes de Lo Belgrano. amo. Lo Y el amo, soy instituto fan. de profesorado de nuestra ciudad tiene ese nombre. Hermoso. ¿Quién era ese tipo?
Es que Mariano Moreno le encomendó a uno de sus subordinados, Pedro Andrés García de Sobrecasa, realizar una expedición al territorio ocupado por los entonces llamados indios, ranqueles y pampas, la zona de Salinas Grandes que se encuentra en la actual provincia de La Pampa. La idea de Moreno era ir ampliando las fronteras del país hacia esa zona. García tenía también la tarea de informar a los aborígenes sobre el cambio de gobierno y tratar de convertirlos en nuevos aliados. El equipo de García no enfrenta resistencia por parte de los aborígenes. Ya fueron, les dijeron, indios. Me imagino cómo estaban tratando de lograr que se vuelvan hacia su bando. Yo creo que les llevaron botones o algo de eso, porque yo eran creo unos que forros. la habrán apuntado hacia en la 100 y le dijeron Todavía como, no. ¿Vos decís que no? Bueno, Todavía igual era Vos un decís que laburo. Todavía no. Tenemos un laburo. caramelo. Dame tiempo. Era un laburo difícil por el hecho de que los ranqueles eran una tribu muy guerrera. Sí. Entonces, por Pero eso- también era una tribu honorable. De hecho, Argentina tuvo muchos tratados de paz que se cumplieron por parte de los ranqueles, por parte de los argentinos. Obvio que no. Pero. Es que si vos, le pero vas, eran gente. si vos le vas a romper la pija a alguien, O sea, medio escorpianos. bancátela Ah. que Se iban a las piñas fácil. Pero eran buenos tipos. Mirá si lo sabrá. Mirá que lo que era. Exacto. ¿Cómo era el tema este? Pampa del Raquel. Sierra del Come Chingón. Sepan que cantar lleva en la sangre. La historia. ¿Cómo es? La cuestión. Historia final del- Firma el balón. La cuestión es que los aborígenes no pusieron demasiada resistencia, escucharon lo que este señor García tenía para decir, y García, en agradecimiento a la buena predisposición de los indígenas, eleva un informe sobre las mejores maneras de cómo invadir sus tierras y cómo llevar a cabo su plan. En este informe deja claro que el indio, a pesar de su barbarie, puede ser domesticado. Y capaz, claro, tienen rasgos que se asemejan a los nuestros. Yo identifico en ellos dos ojos, una nariz, una boca. Son negros. Pero son Pero- marrones. Pero Los negros tienen eran más baratos. tienen el color de la tierra. Y no tienen alma. Claro, porque son salvajes. Ustedes se van a cagar de risa, Porque pero hacen en realidad, digamos, el filtro por el que tenía que pasar estas personas era básicamente si tenía alma. Y si la persona no estaba bautizada, evidentemente no tenía alma. Porque los católicos jamás se meterían en cuestiones del Estado. Pero qué Jamás tan cometerían la lógica del genocidio. mundo. O sea, si vos no te bautizan, sos un hereje. Obvio. Salvo cobrar el sueldo de 50.000 pesos de parte del Estado. ¿De dónde se La cobra? cuestión de todo esto. Tenés que llegar a ser obispo. Yo después te explico. O sea, tocas a unos nenes Tocá tres guachos. Movés 2 3 contactos por ahí Y Claro. rezar el Padre Nuestro. Claro. Las piñas que están tirando gratuitas son tremendas. los católicos, si no se ofenden por eso, se van a ofender por otra Yo cosa. todavía no estoy excomulgado. Yo ya no soy parte. En el año 1819, José Randeu encomienda al militar y abogado Feliciano Chiclana, good guy Chiclana, la tarea de lidiar con con las tribus vecinas. Consigue un acuerdo de paz con los caciques ranqueles y, conservando como su último acto militar, pide la baja del servicio. Pero sorpresa, sorpresa, los argentinos no tardarían demasiado en romper este acuerdo. ¿Cuánto tardaron? Tipo, No tengo esperaron. la fecha anotada, en serio que Pensemos en tiempo de esa época, ¿no? La carta iba en carretas de nuevo a Buenos Aires. Claro, exacto. 3 días. Poner, sí, 3, 4 días, poner. En este momento comienza a hablarse de algo que vamos a repetir una bocha de veces durante el resto de la noche. Ganaderos de gran poder adquisitivo necesitaban mayor cantidad de tierra para trabajar. Y el gobierno decide avanzar sobre los territorios ranqueles, por los que hacía, 2 meses habían firmado que no iban a tocar porque son hombres de ley, de paz y de Dios, por sobre todo. En el año 1820, Martín Rodríguez, acordate de este nombre, el entonces gobernador de la provincia No me voy de a Buenos acordar. Aires, muy apoyado por los sectores de la alta sociedad unitaria, encomendó la tarea de lidiar con los indios a su secretario Bernardino Te voy Rivadavia. a pedir que elijas un bando. ¿Le vas a decir aborígene o le vas a decir indio? O le vas a Les decir voy a puertorriqueño? decir de un montón de maneras porque si no repito un montón de palabras. Pero Pero yo te pongo un no satisfactorio en lengua. Déjame si en vos me paz. escribís algo así. Déjame en Porque paz. Estás mezclando todo. No, a ver, profe de lengua, ¿se puede usar sinónimos? O sea, De esas nanos, Sí. Rodri. Corto, cortita y al pie. ¿Se puede si usar querés, sinónimos? si querés respetar a la comunidad, trata de decirle nativo americano.
como máximo. no, Pero lo que pasa es que cortito del pie. el problema no es cómo Dejalo llames a que los hable, indios. Ali, dejalo que El hable. problema no es cómo llames a los indios. El problema es que los argentinos son racistas. George Carlin estaría orgulloso de mí. Perfecto. Muy buena respuesta. En 1820, Martín Rodríguez entonces le encomienda con la tarea de lidiar con los indios al señor Bernardino Rivadavia, su secretario, quien de hecho se cree que era el titiritero detrás de la imagen de Rodríguez. Rivadavia consideraba a los aborígenes como bárbaros y enemigos de la civilización y consideraba que lo único que se podía hacer con esta gente era exterminarla. Y violarlos. Una racia. Un prócer de este país que recordamos con amor tiene un montón de calles con su nombre y un montón de escuelas con su nombre también. Todo se puede coger y matar. Exacto. En marzo de 1820, ¿Cuánta roca? Billete de 100 pesos. dame tiempo que ya vamos a llegar al señor Julio Argentino. En marzo del 1800, es la frutillita del postre. En marzo de 1820, el gobierno firma el Tratado de Miradores, donde básicamente medio que curraron a los aborígenes con tierras pequeñas y poco fértiles. No, Los ¿en serio? curieron ahí. No. ¿En serio? ¿Pasó posta esto? Pero ambos pueblos firmaron la paz y en este tratado se incluyeron a más tribus aborígenes. Hasta ahora solo tenían tratados con los ranqueles, que se habían pasado por el orto, obvio. Y acá ya fueron sumando a tribus más pequeñas. Para pasárselas también por el Para- forro del obvio. orto. ¿Viste lo que decís? ¿Me lo puedo embarrar más en la raya llena de Ya mierda? son marrones, no se va a notar. No. Claro, claro. Cuidado, cuidado. Rodríguez, por su lado, comenzó a colocar fortines en las fronteras de Buenos Aires, que eran como pequeños Fuertes. claro, pequeños asentamientos. Sí, soy de la zona. militares. Si salgo al campo veo un Fortinari, gracias. Vos sabés que ninguno acá de Argentina. No, mentira. Bueno, No, yo me encantan. Son esas cosas que. a mí un montón de cosas de este texto re cortito y hecho por una persona que sabe nada de historia, que no me las enseñaron nunca ni en el primario, ni en el secundario, ni en ningún lado. Así que... Para, cornuda, dejá llorar. 144, ni una menos. Qué filoso que se vino tu capa hoy. No, boludo. Parece 144. Yo dije, no, yo me voy a ir al podcast con el pito afuera, así, venimos No, haciéndome capa, lana. viene Ah, Tiene no, no. café y tío, ¡buah! No, no. Te guasqueó la cara cuando Escuchá, entraste. una anécdota rápida. Yo trabajaba en un canal hace un tiempo atrás y quisieron poner 144 en el Zócalo y se equivocaron y pusieron 114. Que 114 era la hora. No, 114 es la atención al cliente de Telecom. O sea, creo que era ese. Y ya, o sea, onda, me están cagando No, trompada. no, no. Si querés te arreglo el Canela teléfono. trompada. ¿Quieres que te mando un servicio? Canela Como Rama. media pila, boludo. Yo me regalé ese día porque digo, loco, fíjense, 114 va a llamar, te va a atender. Porque ni siquiera porque si tiene el tele, porque tiene Wintel. No se van a llamar 114 de Telecom. ¡Oh, la cagaste! ¿De qué? Dijiste el nombre de la empresa. ¡Oh, no! ¡No van a hacer! Te van a echar, ¡Me boludo. van a echar! Spoiler alert. En 1826, La gran- salgamos de ese jardín. La gran W. Salgamos de ese jardín. En 1826, el ex secretario de la provincia de Buenos Aires, este mismo que había dicho que había que matar a los indios, asume la presidencia de las provincias del Río de la Plata. Unidas del Río de la Plata. No, todavía era la presidencia de las provincias del Río de la Plata. Presidencias Unidas del Río de la Plata después. Está como clara. O sea, vos entendés que en este todo el periodo que vamos a estar hablando hoy, Argentina era un quilombo. Tenía un ¿qué- presidente, qué después año- tenían ¿Qué gobernadores. año? Desde el 1810 hasta el 1870. Fíjate, como para ubicarte, después de 1816 empieza el quilombo entre unitarios y federales que dura como 40 años. Sí. Y de ahí hay una época en que hay presidente, hay época en que hay gobernadores, hay época de que todos somos de países distintos, hay época que Ahí estamos todos en la está el misma. país dividido entre Argentina. Mm. O digamos, Argentina sí y Buenos Aires. Claro, nosotros acá para un cumpleaños queríamos ¿Por qué? hacer cosas. ¿Por qué no quedamos? Queríamos hacer cosas, queríamos hacer un cumpleaños federalista acá y queríamos poner un cartel en rojo escrito muerte de los salvajes unitarios. Ey, Ah. dame un cacho que con las cintas rojas de los federales tengo una historia ¡mua!, hermosa. Cuestión de todo esto. El ex secretario de las provincias de Buenos Aires, el que había dicho que había que matar a los indios, asume la presidencia de las provincias del Río de la Plata.
Uno de sus primeros decretos fue nacionalizar la deuda pública de la provincia de Buenos Aires con la ley de consolidación de la deuda pública. Muy bien, muy bien. Básicamente lo que proponía esta ley medio de mierda era Perdón, eructito. Hipotecar terrenos Todo en públicos. la cara, pero dale, sí. Hipotecar terrenos ¿Ves públicos. por qué te bardeo? Chupala, Gil. Se prohibía la venta de estos terrenos sin un permiso excepcional del Congreso, porque la idea era arrendarle, así medio entre comillas, la tierra a ganaderos y agricultores para que generen ingresos. No quieren ser su propio jefe, Lo lo que, en dijeron. claro, lo que en papel suena divino, pero como estamos hablando de argentinos, llevarlo a la práctica fue otra historia. La tierra se terminaron entregando unas pocas familias de ricos y terratenientes allegados al mismo Rivadavia como a miembros de su congreso, y casi 8 millones de hectáreas fueron entregados a 600 familias de renombre. Lo peor de todo es que en Me esta imagino época a los antiguos Macri recibiendo uno de esos terrenos. Sí, tenemos una los, relación los fortísima acá. los bisabuelos de Macri. ¿Sí? Claro, Sí, mira, y sí. Aguante Roca, Rivadavia y toda la generación de esa época. Sin ellos no tendríamos ni Bariloche, ni el Cafayate, ni los hoteles de Cristina. Y Néstor sería chileno. Y a los indios los mató Gendarmería por orden de Macri. Luciano, un momento. Bueno, después tengo... No importa. Sí, Bueno, pero Rodri. el bocadillo que quería meter. Se me están alejando el micro. El bocadillo que quería meter. Fran, déjate cagada. Era que literalmente durante el gobierno de Rivadavia, Argentina se endeuda con Inglaterra Ujú. con plata que nunca llegó. Sí. O sea, con plata que nunca llegó. O sea, le pedimos 1 millón de libras a Inglaterra. Nos endeudamos con Inglaterra. Que de hecho es una deuda que costó casi, creo que 100 años pagar, una cosa Sí. así. Y no sé si no se pagó todavía. Sí. La cuestión es que nos Se cobró la endeudamos, Malvinas. Aplausos para Fran. nos endeudamos por 1 millón de libras con Inglaterra para que nos traigan plata, Ajá. nos traigan oro Sí, y nos mandaron papelitos. Y no llegaron todos porque uno de los barcos se hundió en medio del Atlántico. sí. O Fue, sea que- fue bien de Argentina. Pero aparte hay un montón de historias así de corrupción y de imbécil. O sea, ¿Vos vos me te- estás diciendo que hay un tesoro en el medio del Atlántico? yo te voy No, a... se No, debe son haber papelitos. disuelto. Son papelitos. O sea, son papelitos que dice, usted Argentina tiene plata. Claro. Eran patacones. Era como coso, con el vago este que había heredado una cantidad enorme de acciones. Y cuando abrió el coso, la habían heredado, eran todas acciones de Blackbuster. Imagínate... imagínate... 18 ese. San Martín se enteraba de todas las cosas que hacía Rivadavia y las hemorroides la tenía como un racimo de uva. Bueno, de San Martín tengo otro datazo hermoso. Y también vamos a hablar de San Martín muy pronto. Porque hay toda una historia que a San Martín, que lo tenés como un crack, no la sabes. No. Casi todas la tenés como un crack. El único que tengo como crack es Belgrano, loco. Pero Bueno. Moreno era muy capo. No, bro, no. Pero Era alto racista. Bueno, todos eran medio Todo era racista, porque era así, pero Moreno era uno de los más Bueno, negros. sí. Es malo, lo nismearon por eso. Hay mucha gente que... Lo morenearon. Hay mucha gente que tuvo un accidente de... ¿Cómo era el de Coso? En pancha. Cuando querían matar a alguien en la serie de Coso. No, le picó una víbora. Lo picó una víbora, sí. Exactamente. La cuestión es que eso no fue todo, porque si bien algunas, muy pocas de estas hectáreas de terreno, sus nuevos dueños llevaron a cabo las tareas para las que se las entregaron, que fue toma esta tierra, trabajala, dale plata al Estado y todos nos ayudamos entre todos. Fun fact. En esa época. Un fuck. Fun fact, no fact. O fact. ¿Cómo sería fact? No importa. Pam, pam. Fun fact. Bueno, dato curioso. En esa época se cultivaba grandes cantidades de cáñamo. Fin del dato curioso. Lo amo. Dato de color, fumaban porro. Perdí el dato de color. La mayoría de No lo estas fumaban, lo cultivaban. Dale. La mayoría de estas tierras, de hecho, sufrió un fin bastante diferente, que es que fueron subarrendadas a productores agrícolas menores. Así, el dueño, entre comillas, de estos campos prácticamente no pagaba impuestos porque estaban como con esta ley medio de trabajala y yo te la doy un poco en conciliación. Le cobraban una banda de guita a los pobres pelotudos que sí laburaban. Y seguíamos enriqueciendo gente que ya tenía un montón de plata antes de arrancar. Como tu vecina.
mi vecino. La vecina del de otro departamento que le alquilaba al otro que había venido. ¡No, mi primo! Decía. Ah, sí. Que un día Sí. pasó que estábamos. Claro, uno tiene un campo y se lo alquila a otro. y- Otro de la mierda. Pero loco, Claro. habíamos caído un día. Claro, pero el tema es que esos campos eran del Estado, no eran de esa gente. Sí, y también, que era no. ilegal eso. Eran del Estado y que el Estado había tomado ilegalmente violando. Claro, obvio, no, bueno, sí, eso nadie lo pone en duda. Violando Un tratado de paz. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estas tierras se encontraban en los límites de Buenos Aires y su ocupación violaba, como ya dijimos antes, los últimos tratados firmados con los pueblos originarios, vecinos. Como era de esperarse, las tribus aborígenes no se lo tomaron del todo bien Y no, Y capo. no. Y no. y comenzaron Vos a decís, robar Rodri, ganado y si yo te- cosecha. Si yo te digo que no te voy a sacar tu casa y después llego un día y te saco tu casa. Primero digo que voy a dejar de matarte, te voy a dejar vivir. No, eso ya primero es voy a como- dejar de cagarte así, de atacarte cuando llegas a tu casa. Y después te digo, yo no te voy a tocar tu casa y no te voy a molestar más. Y Claro. después voy y cosas. Y te saco de tu casa. Y capaz que te violó tu hija, como de De otra, onda, porque por la- estaba ahí. Tenés mascota también. No, la mascota me la llevo. Y tenés una vaca, me la culeo y después me la como. Como Joaquín Kroll, vayan a ver ese capítulo. Episodio de 14. No. Si no sabes el número, no lo digas. Tenés que Vayan a escuchar los anteriores podcasts, por favor. Rivadavia, enterado de toda esta serie de robos, como buen argentino de ley, se entristeció mucho escuchando las preocupaciones de estos pobres terratenientes del poder, sufriendo por miedo, allegados al poder, perdón, sufriendo por miedo a perder el valor de sus tierras y decide contratar a, acordate de este nombre, el señor Federico Rauch. Tirirín. Tararán, y de hecho lo nombra coronel y le encomienda aventurarse en un quest para frenar a los indios rebeldes. Tirirín. Rauch, con el correr de los años, fue conocido entre el pueblo argentino, que lo amaba, by the way. O sea, esto no era solo los forros que estaban en la política. Todo el país estaba de acuerdo con esto. Con el correr de los años fue conocido, no todo, pero gran parte, fue conocido entre el pueblo argentino como el guardián de las fronteras y premiado en repetidas ocasiones por su extrema dureza en la guerra contra el indio. Wow. Por eso hablábamos del tema de los digisexuales. Acá tenés los indios sexuales. Se los fulearon a todos. Pero Rauch se culió a la comunidad de aborigen, pero como nadie. O sea, era tipo como un. Y literal, de ¿Cómo hecho. eran los de Game of Thrones que estaban en la muralla? La de Guardia Negra. No, la La Guardia Guardia de la Negra Noche. tenía La algo de Guardia- honores. La guardia de la noche. No. Nah, ¿qué No honor? tenían honor a la Guardia de la Noche. Eran todos. Eran todos delincuentes que lo mandaban a la loma del otro para Sí. que. Porque No, bueno, pero hay. Rauch fue un hijo de puta. Sí, Bueno. por eso. En agosto del año 1826, los aborígenes, cada vez con más miedo de perder más territorio, de hecho hay un montón de libros que hablan sobre los ranqueles y de entrevistas con los... Expedición a los indios ronqueles. Exactamente ese libro de Mansilla. Sí. Ese libro está muy bueno y habla... es horrible, sí. Tristísimo. Dolor en el pecho. Y realmente está bueno leerlo porque también en el colegio pasa eso. Te hablan de esto como la expansión del terreno, como cosas que pasaron, como indios que en realidad eran rebeldes. Y hay toda una parte de la historia que no se O está peor, contando. o peor todavía, poner a los indios en el lugar de demonios, como en el lugar de Claro, los malos. O los claro. Los indios, los malos que Claro, que te porque venían eran en malones. salvajes y sí, y malones que obvio, o sea, ya vamos a llegar a Roca, dame tiempo. En agosto del año 1826, los aborígenes, cada vez con más miedo de perder territorio, lean de nuevo el libro que recomendó Rodri, llevan a cabo 3 malones grandes aprovechando que las defensas militares se encontraban ocupadas en la guerra del Brasil. Estos ataques dieron como resultado varios soldados de frontera secuestrados y un robo masivo de animales. Rauch, en respuesta, porque si ahora decís, hey, no, para, pero los indios también, dame tiempo. Rauch, en No, respuesta, los indios. organizó Los indios estaban ahí, la gente llegó y empezó a cada vez correrlos y matarlos Claro. y sacarlos. Rauch, en respuesta, organizó 3 campañas militares para frenar los ataques de los aborígenes y resultaron ser un éxito total. Y por éxito total me refiero a haber atacado por sorpresa aldeas y tolderías enteras y masacrar a ancianos, mujeres y niños, obvio. Pero que son un par de muertes de inocentes comparadas con recuperar esos buenos ganados perdidos. Bueno, Rivadavia, orgullosísimo por el patriotismo de Rauch, le hace entrega un sable y una medalla, ambos de oro, y lo nombra comandante del fuerte de la Federación en mayo de 1828. Famoso sable colorado. Le entrega el sable colorado.
¿Quién se lo daba? Quítenle toda connotación sexual, por Sarmiento. favor. ¿Sarmiento se lo daba? Rivadavia. Rivadavia. El Dame presidente, tiempo porque Sarmiento. Le arrima la funda colorada del sable. Exacto. Dale. El 28 de marzo de 1829, el ahora comandante Rauch se encontraba peleando junto a los hombres de Rivadavia en el combate de las Vizcacheras, que se encuentra en el actual partido de Rauch de la provincia de Buenos Aires. Rauch estaba peleando por el bando de los unitarios, que contaban con el apoyo de la tribu Pampa, habían hecho un tratado, los Pampas los estaban ayudando a pelear, y por el lado de los federales tenían el apoyo de los ranqueles, que es de los que hablábamos antes, que los habían pegado una culea de la zamputa. Lo curioso. Claro, pero tenían el apoyo por miedo. No, porque vos tenés que entender que también eso es algo que nos enseñan tan poco de esa parte de la historia, que cuando vos te cuentan todo esto en el colegio o te hablan de esto en general, vos te pensás que los aborígenes son los aborígenes y están todos en la misma. Y ellos entre ellos eran pueblos completamente distintos, con culturas completamente distintas, y En también guerra entre tenían ellos. guerras entre ellos. O sea, después logran organizarse No los cuatro tomo. tribus grandes. No, pero No es los lo que a mí tomo me pasaba, No los tomo con. Ay, no me sale la palabra. De menos. O sea, para mí tienen menos recursos bélicos. En ese sentido. Siempre los veo en esa desventaja. Acá no había tanto avance. Eso va a pasar más adelante. Ah, El tema mayor acá es este. ese puede ser el prejuicio que tenga. Ellos entre ellos tenían guerras territoriales. Claro, pero yo siempre considero Claro, que el europeo eso- tiene el arma de fuego y la pólvora que. Eso los va a garca un pasar montón. después. Igual Como, tienen mosquetones. Hasta esa época son simplemente mosquetones. por Bueno, eso, pero más dispará- adelante sí. Disparás un tiro y tardás 15 minutos en cargarlo. Por eso, más adelante llega Sarmiento Ah. y dice, voy a cogerme un montón de indios, dame un tiempo. La cuestión es que Rauch estaba peleando para el bando de los unitarios con los Pampa y los federales estaban con los ranqueles. Algo curioso es que tanto unitarios como federales en este punto de la historia llevaban los mismos colores. Lo único que los diferenciaba era una cintita roja en el sombrero que decía ¡Viva la Federación!, que llevaban los federales. Y así es que nuestro amigo Rauch, convencido de que se encontraba bien segurito y rodeado de amigues y compañeros, por ahí dijo, che, pará, y se dio cuenta que estaba rodeado de federales que venían relamiéndose como mi gato cuando abre una lata de atún. No. Rauch trató de escapar, pero fue embestido por el indio Arbolito, que fue quien le dio la muerte y le cortó la cabeza. De hecho, leí hace poco, hace creo que un año, una escuela que tenía de nombre Rauch, se lo cambió por Arbolito. Good guys. Mirá, plot twist. Sí, ¿Sabés y no lo vi en un diario argentino, lo vi en un diario de la BBC, donde de hecho decían, oh, cambiaron el nombre de un asesino por el nombre de otro asesino. ¿Sabés quién es alguien tan famoso que es apellido Rauch? ¿Quién? Melissa Rauch. Vos, qué Pero pelotudo no, boludo, en serio. Melissa Rauch es la que hace de la de Bernadette de Vivo en Theory. Para el momento de la muerte de Rauch, que ya había logrado cuatriplicar la extensión de los terrenos de la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires era 4 veces más grande gracias a este forro. Y de hecho, cuando murió, fue homenajeado con todos los mejores lujos de la época. Y hasta el día de hoy, fue homenajeado con los Yo mejores... sentí fue manoseado. No. O se lo merecía, por hijo de puta. ¿Fue manoseado? ¿Sabés que ser manoseado con todos los honores? Se lo No. merecía. Ah. Al día de hoy sigue habiendo un partido en Buenos Aires que tiene el nombre de Rauch. De una, el partido de Rauch. Exacto. No, hace partido Ranela, boludo. De Lepiane. Pero esta es la que esa cosa En recalca lo obvio. A Ya ver, está. boludo, Ranela. los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana. Y sí, Los jóvenes de hoy en día. te tiro una mejor, la de Divididos. Ayer no es hoy. Hermoso. Novios. Ojo, esta, ¿la pensaste vos solo? Capitán Elocuencia. En 1833, uno de los nombres más pesados de la Argentina y que va a tener su propio programa dentro de muy poco, el señor Juan Manuel de Rosas. Chon, chon, chon. Ton, 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 ton. Juan Manuel- Perdí. También va a sumar su granito de arena al racismo y el enriquecimiento de unos pocos de nuestro país. Federality.
Para esta época, los malones aborígenes por parte de los indios, entre comillas, ranqueles, pampas, mapuches y tehuelches, habían vuelto a ser trending topping y nuestro amigue ¡Trending topping, boludo! Un plato de ramen, boludo. Exacto. Hashtag los federales. Decide, exacto. Hashtag siempre federal. Hashtag matando a origen. Me lo imagino, aparte Matando súper. cueros. Es que yo a Rosas, para no enojarme, me lo tengo que imaginar como en Twitter ahí. En fin. Rosa era como, qué sé yo, Rosa Rosa es mal es un enseñado en la personaje- escuela. Rosas es un personaje complicado. es un Sí. personaje que salió en Utena, boludo. Hay ¿Sabes cuál es la- gente que lo tiene como un demonio, hay gente que lo tiene como un dios, y la verdad que no es ninguno de los dos. ¿Sabes cuál es el Rosa, problema? Rosa es maravillosa. Sí. Siempre. Eso es innegable. Me bardeás por lo de coso. Me bardeás por lo. Pero ahorita se va a meter. Me bardeás por lo de Melissa ¿Ves por qué Rose Laura sabe? y tira esas Porque cosas. el audio sale como la mierda. Bueno, pero ya pasa que me pongo. No, meto bocadillo. Mételo, tranquilo. Méteselo Fran tranquilo. La época de Rosas es mal enseñada en la escuela porque los pibes terminan sin entender una mierda de lo que pasó en esa época. Pero lo complicado es comprender que Rosas era federal, pero gobernaba comunitario. Es como el helado de Jamaica que sabe a tamarindo. Claro. Es como la política de izquierda y derecha Oh, en es como el Argentina. peronismo de El izquierda. peronismo de izquierda. El peronismo de El peronismo de izquierda, muchachos. Aprendan que Perón era milico. Perón era milico, muchachos. Perón no es de izquierda, la concha de su madre. No entiende que Perón era milico. Esquivándole un poco a la censura, a la cancelación. Pero no, pero a ver, pero. Chicos. No, objetivamente obvio que no. La cuestión de todo, de Rosas en particular, es también lo que hablábamos Si no, antes por del, vivo. es lo que hablábamos antes del programa. Lo que Peronista. tiene la historia argentina es que está escrita para que la lean unos pocos. Y para que la entiendan unos pocos. O sea, si Felipe lográramos... Piña. Es que Felipe Piña lo amo por eso. Si lográramos explicar la historia de como la estamos hablando acá nosotros, cagándonos de risa en un colegio, no tendríamos los problemas que tenemos como identidad como argentinos. El argentino es tonto, no tiene ni idea de dónde viene. Es que yo te explico, Ali. A vos no te sirve entender de dónde venís, o cómo podés progresar, o conocer tu pasado. Te sirve de A mí desinformarte. me sirve sacar fotos de pie. Y ser alguien muy maleable y fácil para que grandes corporaciones te manipulen y te tengan como empleado. Ya llegamos a ese paco. No, pero es verdad, boluda. Bueno, exacto. Vamos a sacar de este jardín. Ahora no tenemos botonera, pero tengo cosas. No, salgamos de este No, no, jardín. Para los indios ranqueles, pampas, mapuches y tehuelches había vuelto a ser trending topping y nuestro amigo Rosas decidió someterlos a la obediencia criolla y terminar con los malones. El 14 de diciembre de 1830, los boronas, mapuches, ranqueles, firman un tratado con Rosas para enfrentarse juntos a los Pincheira en la zona de San Luis y Mendoza. Pinchila, dijo Frank. ¿Sabés que lo pichila, boludo? Bueno, dale. Rosas durante esa Hoy, época... básico el humor de hoy. Sí, hoy está muy idiota. Estamos muy básicos, muchachos. Rosas durante esta época firmó varios tratados con las diversas tribus y llevó a cabo varios chanchullos para evitar que las tribus se alíen entre ellas. Es como que en esa época se comió la peli de Loki. Ese te dijo puto. Sí, hacía eso. Hay uno Y que se después estaba... memorias básicas. Hay un cacique de una tribu, no me estoy acordando el nombre en este momento, que se estaba por casar con tipo la hija de un cacique de otra tribu para juntarse y Rosa la convenció de que no se casen para que no se junten. Hacía como ese tipo de chanchullos dentro de o sea que si los comparás con lo que va a venir después, pacíficos. Podemos decir que era la Soraya de nuestra Sí, andaba ahí Claro. metiendo cizaña. Mango Luciano que dice que Felipe Piña es el real de los historiadores. A mí me cae bien, chúpenla. La cuestión es que el 19 de agosto de 1839, aparentemente una tribu aborigen recibe el rumor de que el tratado con Rosa se había roto y robaron cierta cantidad de ganado. Al ser increpados por dirigentes argentinos, devuelven el ganado, tanto como los capturados en dicho ataque no querían tener problemas con Rosas. Pero para los ojos de Rosa ya estaba roto el tratado, no había forma de volver atrás. Dijo, indios putos, sacó la pija y cágate por puto, no sé.
Ese mismo año le escribe a su amigo Facundo Quiroga, invitándolo a unir fuerzas con él para exterminar a los aborígenes. A mi tocayo. Yo orgulloso de tener el nombre Facundo. De Facundo Yo lo único Quiroga. que no vale la pena es Horacio, que lo llevo en el corazón desde siempre, que es una de las pocas personas que me hizo sacar piel de gallina cuando era pibe leyendo lo que cuando lo escribió. Pretendía aprovechar los avances de los chilenos que también estaban haciendo sobre los pueblos originarios para llevar a cabo su cometido. Por esta época, los ranqueles habían ganado algo de terreno en la zona de San Luis y Córdoba, y ambas provincias acudieron al buen amigo Rosas en busca de socorro. Sacudieron a Rosa. Y cuando no pudo más, sacudió a la condesa. Sacudió a la condesa. En 1832, Rosas terminó su mandato como gobernador de Buenos Aires, no sin antes enviar un equipo para capturar y fusilar a la vista de todo Tandil a un cacique pehuenche. Este mismo año... Pará, ¿cómo? Tehuelches y pehuenches son distintos. Ah, yo entiendo. Sí. No, Me quisiste corregir y te no, cabió no, por te puto. pregunto porque yo no conozco. En tu puta cara. Este mismo año comienza a coordinar con los gobernadores de su provincia su campaña al desierto. El 18 de septiembre de 1832, las provincias autorizan a Facundo Quiroga a comenzar esta campaña que originalmente había craneado Rosas, y si bien su ego de machito debe haber sufrido un poco al respecto, no desautorizó a Quiroga y le dijo, ok, voy a portarme como un hombre de honor que masacra gente, pero un hombre de honor. Fran, acá tienes que aprender algo de esta gente a hacer un poco lo del alfa. ¿Viste? Acá está un poco la pinchila que uno dice, bueno, yo me retiro un poco. Es que hay que saber cuándo retirarse. Quiroga agarró los... Porque si no, termina teniendo hijos por todos lados. No. Quiroga modificó agarró los planes originales de Rosa y dijo, a la verga, y organizó con sus recursos militares en 3 columnas. La de José Félix Saldao, la de José Luis... No me sale el apellido, ¿lo puedes decir? Oduro, bueno, no importa, Oduro. Y la del mismo Rosas. La idea era ampliar la línea de frontera desde los Andes hasta el Atlántico. Los argentinos se ocupaban de los chocori y los ranqueles, y los chilenos por su lado de los mapuches. O sea, la onda era que vinieran por 2 flancos distintos, se juntaban y bajaban juntos. Hasta ahí, el plan de Quiroga era infalible. Pero los chilenos se retiraron antes de la batalla, porque también creo que habían medio nismaneado a un comandante chileno, ¿no? Medio rara la situación. Y bueno, convengamos, los argentinos hemos ganado mucho territorio que pertenecía a Chile. Quiero recibir la noticia. El amor no conoce fronteras. Y Argentina tampoco. Argentina tampoco. En fin. Quiero al recibir la noticia se comunica con Rosas y le avisa que no iba a poder proveerlo de provisiones, armamentos y uniformes para la batalla, porque habían perdido gran parte de la fuerza que necesitaban y estaban tratando de acomodar los recursos como podían. Rosas dijo, yo no me voy a volver a mi casa sin masacrar unas buenas aldeas, así que decidió financiar él sí mismo. Parte de su campaña la financió él, y para la otra parte recaudó amigos de mucha plata. Yo voy a matar a los niños como yo quiero. A ver, vos traeme café. Sí, mal, dijo eso. Dijo, yo, ¿cuánto tengo que pagar para irme de safari y cogerme unas indias? Sacó Eso billete fue con su Rosa. cara. Ah, no. Claro, No, no. esa era Roca. A mí me gusta mi café como me gustan mis Error bastante aborígenes. común, te sorprenderías de... A temperatura ambiente Sí, yo sé, de un por país eso lo tercermundista y preferentemente que no tenga pito. Tremendo. No, las tailandesas están muy bien. Esquivándole Sí, tan, sí, sí. tan cerca a la cancelación. La cuestión es que buscó ayuda de sus amigos de alto poder adquisitivo, y estos a cambios de promesas. O sea, tampoco es que no entiendan acá que estos hombres desinteresadamente dijeron vamos a ayudar a la patria y sacrificar nuestros recursos. Por eso. No, obvio. No, dijeron te doy la plata ahora, pero después dame medio país. Obvio. O un par de indios para tener de esclavo trabajando acá. No, un par de indios no valían nada en comparación a lo que le dieron a estos hijos de puta. O sea, a Rosa después esto le dieron una isla entera. ¿Está la isla de Rosas? No, ya vamos a Ya llegar. vamos ya. La cuestión A la isla. es que a Rosa se le dieron los tehuelches con más de 600 hombres. ¿Era y la con... isla Martín García? Puede ser.
Ya, no, la verdad que no venimos recuerdo manejando hace solamente. 18 programas, creo que un día vamos a llegar. A El Rosa- capítulo final tiene que ser a dónde llegamos. A Rosas, No del capítulo final. a Rosas salieron los tehuelches con más de 600 hombres y con el correr de los días fueron llegando también varios pelotones de infantería enviados desde las provincias. O sea, las provincias ayudaban con los pocos monos que tenían. Los 4 o 5 nenitos que más o menos podían caminar. Claro, voy a resumir. Es que mandaban Voy a todo. resumir, sí, lo que pasó durante los próximos meses, o sea, lo que Rosas hizo durante los próximos meses, con algo que dijo alguien más. Los indios formaban un grupo de unas 110 personas, hombres, mujeres y niños, casi todos fueron hechos prisioneros o muertos, pues los soldados no dan cuartel a ningún hombre. Los indios sienten actualmente un terror tan grande que ya no se resisten en masa, cada cual se apresura a huir por separado, abandonando mujeres e hijos. Sin disputa, esas escenas son horribles, pero cuanto más horrible aún es el hecho cierto de que se da muerte a sangre fría a todas las indias que parecen tener más de 20 años. Y cuando yo, en nombre de la humanidad, protesté, se me replicó: sin embargo, ¿qué otras cosas podemos hacer? Tienen tantos hijos esas salvajes, que no es para nada una frase que seguimos escuchando cuando hablan de para las nada, rochas, no, Che, las mamás luchonas. hace un tiempo atrás Igual estábamos, hay altos memes con las mamás luchonas. yo fui cosplayando la Hay mamá uno de luchona. color. Salgamos de ahí. No, pará, pero yo explico porque es otra cosa. Hace tiempo nos pasó que con Cap estábamos viendo Frankenstein, la película de la Ajá. Mary Shelley Frankenstein. Y en un momento al doctor, que era como el mentor de Víctor Frankenstein, le meten una puñalada y lo mata. Un francés era, le mete una puñalada porque se resistía a que lo vacunen, porque decía que que la vacuna tenía la enfermedad y que la enfermedad lo estaba por matar y que lo único que ellos hacían los enfermaban para después sistemáticamente controlarlos. Y yo lo miré acá y le digo: che, esto me está pegando muy fuerte. Y hay cosas que son eternas, hay cosas que nosotros, que el público se va renovando y que se mantienen. Esta Bueno, fija lo mismo. ¿saben quién dijo esta frase? ¿Alguno sabe? ¿Cuál? ¿La recién? La de recién. ¿Quieren que les cuente? San Martín. No, va. No, esta frase la dijo Charles Darwin, el padre de la teoría. ¿El barbudo? Sí, Barbudito. de la evolución. El científico barbudo. se ¿En encontraba. español lo dijo? No. El científico se encontraba en un viaje a través del mundo para estudiar varias culturas y en esa época estaba en la Patagonia Estaba Argentina. comiendo comida, estaba comiendo los bichos acá. Estaba- Pues Darwin se los No, comía, ¿viste? No, posta, Sí. supuestamente. Sí. Mira, Todo lo que descubría, especie que descubría, especie que también comía. mira, eso no lo sabía. La cuestión es que Darwin en sus muchos libros escribió un par de cosas sobre rosas, pero no hay nada bueno para decir. Solo en la batalla, para que se den una idea. ¿Cómo lo habrá solo- hecho? Roses. 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 O pink. Pinks. Pink. No, este es Roses. Porque Pink era Roses. Rosas. No Eh, era Pau, Here is my friend Roses. John solo, solo en la batalla de Choel, Rosa se cargó más de 700 aborígenes, entre los cuales la mayor parte eran mujeres y niños. Al finalizar su campaña, Rosa Para firmó estar hablando de gente que murió, no te rías. Quien entienda la referencia. Ya está, no la expliques. El choelismo. ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Gritar en el micro! Esto ya se fue a la mierda. Sacamos del próximo. Al finalizar su campaña, Rosa firmó tratados de paz con varios caciques, donde acordaron dejarles un par de tierras que eran como una mierda y no atacarlos a cambio de ser alertados de cada indio que se pase de la raya y que las tribus le permitan estudiarlos y documentarlos a algunos científicos, entre los que se encontraba Darwin y algunos periodistas. Los Borogas habían rehusado devolver el ganado robado y firman un tratado con Rosas. Obviamente Rosas no se lo tomó muy bien. La pija, ya no comimos las vacas, amigo. Y dijo: así, pues ven aquí. Y así fueron masacrados 650 personas y se llevó más de 900 cautivos. Según Rosas, para el final de su campaña al desierto, había logrado exterminar a más de 3.200 aborígenes y mantener a más de 1.200 cautivos.
por miedo o por acuerdos logrados durante la época en que Rosas gobernó o se mantuvo cercano al gobierno, porque a veces no era necesariamente él el gobernador, pero era como Sí, primo, sí. amigo, vecino, Claro. y él era tipo ministro de guerra y esas cosas. Durante que hoy en toda día la ya no época... pasan. No, para nada. Durante toda esa época, los malones prácticamente cesaron. O sea, como que todos se mantuvieron a raya. Por la razón que haya sido, pero fue una época como de calma. Por esta... Recomendamos entonces el libro Incursión a los Indios Ranqueles, Facundo, de Sarmiento. Pero de Sarmiento hay un montón de cosas para relamerse. De- La batalla épica de libros, de eso también vamos a hablar, entre Sarmiento y Alberdi, es una joyita de la historia argentina. La cuestión es que, según Rosas, para el final de la campaña, bueno, todo esto, por esta hazaña Rosas recibió una isla que luego cambió por varios terrenos en la zona de Lobería, 60 leguas cuadradas, para ser específicos. ¿Cuántas? Porque 60 leguas cuadradas. son como- Disculpame, capo. Yo sé que vos sabés, Rodri, pero yo no vivo en legua. No decís metro cuadrado, no decís hectárea. ¿Por qué legua? Gracias. A ver cuánto es Por legua esto. kilómetro. Hoy 289.000 kilómetros. Sí, 290 casi. 290.000 una kilómetros legua, cuadrados. No. 300 kilómetros. Pará, no me parece que un número muy grande. ¿Y entonces cuántas son las leguas? Es que es muy grande lo las que de le Julio dieron, Verne? Fran. Una legua no son 300 kilómetros. Claro. Y bueno, Por eso. 60 por 300. Ah, es verdad. Hasta donde yo sé. En fin. A ver, hacemos La la de Julio cuestión- Verne. ¿Cuántas eran? ¿10.000? No. En 1852. No, una legua son 4 kilómetros. Ah, O sea, el número posta serían 290 kilómetros cuadrados. Una banda. sí. En 1582 termina la era de Rosas. Rosas es derrocado por Urquiza con el apoyo de nombres que resonan mucho en la historia argentina de nuestro país como Mitre, Sarmiento, Echeverría y Alberdi. Para que tengo un dato curioso yo. Mitre. Para que tengo un dato curioso yo. Sarmiento en esta época estaba viviendo en Chile. Porque no, o sea, Sarmiento y Rosas eran como escoceses y otros escoceses. Olso, Sarmiento y Alberdi, Olso, Sarmiento. Igual hay que ver en qué Sarmiento año, y- en qué año está la peste de fiebre amarilla en Para- Buenos Aires. Para porque esto es lo que quería contar. Sarmiento estaba viviendo en Chile. Le dicen, hey, yo sé que no tenemos la misma alineación política que vos. Urquiza le dice esto, hey, Sarmiento. Tipo, en WhatsApp. Yo sé que no tenemos la misma alineación política que vos. Pero El sticker de venite, Garfield. claro, venite y se la damos a Rosas. Y Sarmiento dijo, si es para dársela a Rosas, sí. Sí. Le ganan a Rosas y Sarmiento, como para refregarle en su cara el mirá como te hice con la pija, se sentó en el escritorio de Rosas a escribir el parte del fin de la guerra, de la revolución. Y bueno, sí pasó que Sarmiento cuando le dijo, lo voy a visitar a la chacra de. A la chacra No de lo Costa. defiendas a Avellaneda, porque también es un hijo de a puta. Urquiza. Ah, perdón. Que dijo, bueno, lo voy a visitar a Urquiza en su chacra, la chacrita de Urquiza. El tipo le hizo instalar una canilla en la pieza a Sarmiento, cuando Sarmiento era presidente. Claro, como para mostrarle que tenía la pija Una grande. pija grande. Y le hizo comer puchero a las Sí. 6 de la tarde. En el calor y la humedad entrerriana. Igual Sarmiento es un meme andante, hay un montón de Acá cosas. cosa nos marca así un festín. Lo ves a Spert, ¿no lo ves a Sarmiento? En 1852, Urquiza estaba Mamma mia, ejerciendo como mamma mia. gobernador de Buenos Aires, pero en un pequeño viaje que se había realizado, los porteños dijeron, el que se fue a Sevilla le cabió por el orto, y pusieron a Valentina Alsina en su lugar. Eso causó una nueva... Esto causó una nueva separación entre Buenos Aires y las provincias, es lo que hablábamos antes. Como que se lograba un cachín así de paz y era. Y se iba toda la mierda. En 1961, acá el amigo del Rodri, el señor Bartolomé Mitre, asume como gobernador de facto, 1800. obvio. 1861, perdón. Asume como gobernador de facto, obvio, después de la batalla de Pavón. Esto significó el final formal de la Confederación Argentina. En 1800... Puta. Oh, mierda. Para, porque se me La perdió confederación. la asado. hoja. Después te como un asado, dijo el Batman de Brasil. Acá está.
Bueno, pero convengamos que hasta este punto, como para ubicar contextualmente al periodo histórico, imagínense que en 1853 es cuando se empieza a proclamar la primera Constitución Nacional y hasta ese momento Buenos Aires todavía no había aceptado la Constitución. Por lo tanto, en ese momento Argentina todavía no era Argentina, era las Provincias Unidas de la Mesopotamia y Buenos Aires. Es claro, es que de hecho cuando ellos se empiezan a unir el primer periodo es como que lo único que hacían era entender que el gobernador de Buenos Aires se podía encargar de cuestiones extranjeras, pero no tenía los poderes de un presidente. Porque los presidentes tienen superpoderes. Claro, y sí. La cuestión es que en 1864, mientras Mitre todavía se encontraba en el poder, Uruguay se encontraba en medio de una guerra El de civil. Menem era usar ir en Ferrari. Boludo, era My Mitre Academia. Y cogerse más. Obvio. My Mitre Academia, era Deku. Deku Mitre. En esa época, Uruguay se encontraba en una guerra civil. Uno de los bandos de esta guerra civil estaba apostado por Brasil y el otro por Paraguay. Paul Mitre. Me da un carajo de bola. Esto era la vista biónica. Yo te estoy escuchando. El 12 de noviembre de 1864, Paraguay le advierte a Brasil y Argentina que cualquier avance o medida que realizaran en Uruguay sería considerado un acto de guerra. O sea, unos uruguayos y unos brasileros por un lado, y todos los brasileros por un lado, todos los paraguayos y unos uruguayos por otro lado. ¿Se entiende? Hasta ahí va. Aborto para Blancos y unos, rojos. banderitas para otros. Claro. Paraguay en ese entonces dice, hey Argentina y hey Brasil, se meten con Uruguay y se meten conmigo. Dos. Nadie se acuerda de Paraguay. Vos te ponés a hablar. Y ahora vas a ver por qué. A lo que Brasil le responde, puto el que lee, Gil, y continúa participando activamente en la revuelta uruguaya. Argentina, por su lado, en este punto, supuestamente se mantenía imparcial. O sea, no se mantenía tan imparcial, pero ellos de la boca para afuera eran imparciales. Argentina Estaban del lado de Brasil, obvio. Argentina lo que esperaba es ver quién ganaba. Para ver con quién aliarse para pelear contra Brasil. Exacto. Pero como ganó Brasil, De hecho, se aliaron con se Brasil. aliaron con Brasil Sí. y Uruguay para cagarlo a Paraguay. Sí, ahí vamos. Los paraguayos en represalia hundieron un buque de guerra brasilero e invaden una de sus ciudades. Los argentinos, para este punto, como decíamos antes, apoyaban logísticamente a Brasil, pero de la boca para afuera decían, no, nosotros somos imparciales, no somos blancos y de bien. Ellos vienen de la selva. Ellos vienen de la selva. Paraguay quiso hacer Squad Pilgrim y le cayeron todos los ejes de Ramón. Claro, sí. Los paraguayos se emputaron, invadieron Corrientes, porque tú sabes, latinos. O sea, latinos con otros latinos. La cosa es que esta guerra, la guerra de la Triple Alianza, duró 6 años, terminó en 1870 con Paraguay como perdedor. Y de hecho, por esto no los tenemos en cuenta los paraguayos. Porque se cree que en esta guerra se murió casi un 50% de la población adulta masculina de Paraguay. O sea, la mitad de Fue los prácticamente hombres... un genocidio. Sí. Sí. No, fue un genocidio. Fue un genocidio. Prácticamente sácalo. Libro recomendado para Rodri, Historias de la Guerra Grande, de Ramón Ayala, Exacto. el cantante. El cantor. ¿Cantón? ¿En serio? Sí. Mira. En 1968, 2 años antes de terminar la guerra, en Argentina se había cambiado el mango. El mando. El mango. El mando. El mango. Y había asumido el poder mi personaje preferido de este universo cinematográfico, el señor Domingo Faustino Sarmiento, a.k.a. el padre del aula. Porro. Ya, Porro. ya te nos cae la baba. Ya estaba, ¿viste cuando ya estábamos mostrando los colmillos? Sí. ¿Sabés que al qué? terminar- Sería una pelea a piñas entre Sarmiento y Montessori. San Martín, no me acuerdo quién había sido, pero me parece que había sido a Sarmiento, que se lo cruza en Europa y lo invitó a un duelo a muerte. Y se cagó y no fue. O sea, pero qué lindo, tipo Quilla o Cabrera contra el chino Maidana. No, pero imagínate que venga San Martín y te diga, hey Gil, vos, yo, patio, armas. Vamos a darle. No, te pega con el guante. Pelado Garca, pelado Existe Garca. satisfacción. Pelado El arca mal. guantecito en la pelada. Claro, así, no, La te pega contra acá. Suelto. La cuestión es que al terminar la guerra del Paraguay se encontró con un ejército completamente devastado y tuvo que encontrar un par de, digámosle, soluciones creativas. Y por soluciones creativas me refiero a estatalizar el ejército. Estuvo bueno. Hasta esta época no había un ejército argentino.
Como que los caudillos y algunas personas de poder tenían su ejército y se podían o no aliar. Y gran parte de los quilombos que teníamos como país Claro. eran eso. Eran más mercenarios, digamos. Eran como pequeños ejércitos, Si o te sea, eran pagan, como vas. barritas. Si le pagaban, No, iban y no era peleaban. si le pagas más. O sea, era por ejemplo, Bueno, sería independiente a la postura que Argentina tenga, vos sos Urquiza. Y si Urquiza dice que no vas, vos no vas. conveniente. Ah, Pero los argentinos están yendo, vos no vas, porque Urquiza te dijo que no vas. O sea, era una onda así. mercenarios. Ah. Entonces, Sarmiento dice, vamos a hacer un ejército que responda a la presidencia y no... o sea, que responda al Estado y no a una persona. Yo quiero unos buenos milicos. Pero también esto es un poco hablar, escupir para arriba, porque 2 años después se juntó un ejército para hacer un golpe de Estado. Claro. Así que el buen Sarmiento. La cuestión es que también decidió centralizar el entrenamiento militar en Buenos Aires. Se le informó a las provincias que si no aceptaban entregar a sus hombres para trasladarse a entrenar a Buenos Aires, iban a tener que enfrentar a la furia de Buenos Aires y sus provincias aliadas. Y al final, obvio, ninguna se opuso. Es como los equipos de fútbol que van y buscan guachito para jugar, ¿viste? Señora, entrégueme a su nene. Claro, Pero traemos una cosa a jugar. como hacen los curas cuando te y le matan. prometo que no lo violamos. Bueno, es eso la iglesia. Claro. Durante este tiempo, también Sarmiento se encargó de grandes compras de equipamiento militar. Acá, esto que hizo este forro fue lo que genera la división de la que vos hablabas antes, donde empieza a haber gente con lanzas y gente con armas que servían. Claro, pues hasta ese momento más o Hasta menos ese tenían momento espadas, más o menos cuchillos. venían ahí. Era el último samurái, pero ser argentino. todo con mosquete, todo y otro con katana. ¿Quién y- sería el Keanu Reeves argentino? ¿A quién ponemos? Al pibito del ángel. No sé, me cae bien. Me desilusionas. Es un señor grande y ya está viejo. No sé, Sí. me cae bien. No, Cuestión Rodri de capaz todo puede aportar eso esto. ahora. ¿Eh? Rodri puede aportar después Ah. quién sería Keanu Reeves. Cuestión de todo esto, Rodri se fue al baño. Que Sarmiento compró un montón de rifles Remington que van a resultar ser muy importantes en un rato. Y 2 medidas más. Ahora, acá, hasta ahí veníamos más o menos. La piloteamos. Acá se pone ya turbia la cosa. Una de ellas, quizás la más repudiada de su gestión, fue que solo podían votar los hombres que hayan recibido entrenamiento militar. O sea, si vos no estabas en el ejército, no podías votar. Me va. No, no. Starship Troopers, ¿no viste? Nunca Starship Troopers. No. No tenés el estatus de ciudadano si no formás parte Claro. del ejército. Y la otra, que esta también es ¡mua!, toda persona que no tenía un contrato laboral, si vos, por ejemplo, no tenías laburo y eras pobre, obvio, tampoco es que gente de bien, estabas obligado a unirte al ejército. O sea, ¿Cómo? de onda, tipo, ¿cómo te llamas? Facundo. ¿Cuántos años tenés, Facundo? 28. ¿De qué trabajas? Absolutamente nada. Al ejército. Eh, No, pero yo no que. Al ejército. Pero me encanta la idea. ¿Al ejército como o te tiene que meto? ser. ¿Al ejército o Bueno, te meto en pará, cana? ustedes Eso era lo. ¿Se acuerdan del mamarracho Basta de ese? vagos por ahí. Del mamarracho Era lo ese, que se decía. no, sigue estando. ¿Cómo se llama este? ¿El senadores? ¿Olmedo? Oh. ¿Se acuerdan? Bueno, había caído me acuerdo porque nos agarró de sorpresa. Cayó como 3-4 personas al canal. Justo tenían que entrevistarla. Y había dicho: estas chicas se creen que matar gente es lo que está. Saben que tienen que hacer en vivo. Tío, estaba en tele en vivo. Por matar gente Escuchá. dice abortar. Sí, estas chicas que tienen que matar gente. Saben que tienen que hacer educar a los varones y tienen que ahora también incorporar servicio militar obligatorio para todo mayor de 18 años que no trabaja. me encanta. Yo estaba con el prueben laburando! Es como cuando ves a un varón que dice, para las putas esas que quieren abortar, ¿por qué no prueban a usar forro? Usa forro, idiota. No me hagan enojar de vuelta. Cualquier persona que no fuera Ojo, y hijo después de... me decía que yo grito. ¿Te das cuenta? Perdón, ¿Te das es que se cuenta? me escapó. Cualquier persona que no fuera hijo de, obvio, porque estos enrolamientos forzosos eran para conseguir hombres que trabajaran en los fortines de las fronteras por 2,50 pesos y ni recibir los recursos que necesitaban para llevar a cabo sus actividades. ¿Sabes por qué? Recibían ¿Por qué? 2 pesos por 50 y no les daban las armas, comida y frazadas y esas cosas que necesitaban. Carnada se llama. Porque Carnada. un tiempo más tarde, de hecho, se dio a conocer una red de corrupción en el poder militar argentino, donde la mayor parte de los recursos, un 500%, by the way, que eran destinados a estos militares en los libros, o sea, en los archivos, desaparecieron. Desaparecieron
en manos, se cree, de la familia Roca. Un nombre que vamos a volver a repetir dentro de un rato. Puf, desapareció. En 1974 asume el poder nacional el señor... Ay, no sé qué te voy a decir. 1874 asume el poder nacional el señor Nicolás de Avellaneda. Sarmiento hizo todo lo posible para no entregarle el mando, no quiero saber. Estaba enojadísimo Sarmiento acá, dijo, yo no... ¿No se acordás un coso que agarró que se rehusó a entregar el bastón de mando? No sé. La cuestión es que no le quedó otra. ¿De Sarmiento? No, eso va a ser en el programa de Sarmiento. Acá, como a Rosas, lo pasamos así, lo necesario. En 1974 asume el poder nacional Nicolás de Avellaneda. Sarmiento hizo todo lo posible para no entregarle el mando, pero no le quedó otra que terminar haciéndolo. Cuando le entrega la banda presidencial, de hecho, en el acto, enfrente de todos, le dijo, hey, felicítenlo al primer presidente que no sabe usar un arma. Porque Avellaneda fue uno de los primeros presidentes no militares. Mirá, yo tengo el orgullo de decir que terminé la secundaria en la escuela Nicolás Avellaneda. A ver, no te encariñes con Avellaneda, que tampoco fue buen tipo. No sé si mi escuela lo tiene de nombre. El otro día cerraron la escuela. No queda prócer con cabeza. La escuela primaria número 475 López Rega. No vamos a ser los hijos de puta. La cerraron, tuvieron que cambiar el nombre y no podían, así que tuvieron que cerrarla. La cuestión es que de hecho Sarmiento... no, para de eso voy a hablar después, sí lo anoté, lo iba a contar, pero lo anoté. Avellaneda se encontró un país que se encontraba en una severa crisis económica, porque Argentina siempre tiene alguna crisis económica. O sea, Argentina está o saliendo de una crisis económica o entrando en una crisis económica. Pónganse a pensar en esto, o sea, ay, tenemos que armar un país, ¿qué vamos a hacer? Endeudarnos. Tú sabes, de Argentina. Endeudarnos. Así que la mejor idea que se le ocurrió a este señor Nicolás de Avellaneda para revertir esta situación fue una nueva ley de inmigración donde se planeaba entregar tierras a la zona del desierto. Por el desierto nos referimos donde estaban las comunidades aborígenes con las que habían firmado tratados hace 2 días. A inmigrantes que vengan a trabajar la tierra y generar ingresos para el Estado. Esto no lo escucharon antes. ¿No nos suena conocido esto? ¿No lo vieron en algún lado? Avellaneda generó una serie. Yo le encuentro la diferencia acá. Esta es: van a trabajar estas tierras para el Estado, mientras el Estado le está chupando el pene venoso a Estados Unidos y o Inglaterra. Exacto. Avellaneda, de hecho, esto también me parece que era un puntito que quería tener en cuenta, generó una serie de recortes económicos muy fuertes, donde se dejó a más de 6.000 empleados estatales sin trabajo. Recordemos que por esta época la población del país era 2 millones de personas, o sea, y a 6.000 dejó sin trabajo. Hace números. Y los que se quedaron con un trabajo les recortó un 15% el salario, because todavía no había derechos laborales y eso. Avellaneda en un discurso dijo: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta en su hambre y su sed para responder a los compromisos de nuestra fe pública con los mercados extranjeros, que es de lo que hablabas vos hace un ratito. Es que en realidad también en esta época se da la División Internacional del Trabajo, con los tratados de División Internacional del Trabajo, donde Argentina queda como el granero del mundo. Sí. Qué palabras de mierda. Qué palabras de mierda. El granero del mundo me parece tan... Y nosotros todos contentos ahí como unos pelotudos. Ay, lo que pasa es que Argentina tiene para darle para comer a todo el mundo, que somos el granero del mundo. Y a ver, tenés gente del campo que dice que si no fuera por los cosechones que la Argentina no estaríamos, no hubiéramos hundido en la miseria hace 20 años. Sí, los pobladores, dejemos de hablar gente imbécil. Los pobladores de Buenos Aires y de mi pueblo, by the way, no estaban de acuerdo con Avellaneda. Es debatible. Yo te lo puedo debatir el tema de los cosechones, porque... Nos estamos pasando por media hora ya. Pero bueno. Los pobladores de Buenos Aires no estaban de acuerdo con Avellaneda y de hecho Mitre en este momento trató de levantarse en armas, apoyado por, ¿sabes tú quién? Quien hace unos meses dijo: hey, no, el ejército tiene que responder al Estado. Also agarró un montón de militares del Estado y dijo: hey, vamos a levantarnos contra el presidente. ¡Sarmiento! Inmortal. Durante la batalla de Santa Rosa, en que los hombres de Mitre y Avellaneda se enfrentaron, un soldado se había destacado.
se había destacado lo suficiente como para que el mismísimo Avellaneda lo nombrara como general del ejército. ¿Saben quién era este hombre? Perón. Casi. No, mentira. Este hombre era Julio Argentino Roca. ¡Wow! Uno de los personajes más nefastos de la ¿Crees historia. que hoy se convirtió en Luis Miguel? No, el Puma Rodríguez. José Luis Rodríguez. Entonces, ninguno de los dos le hizo bien. Gracias. Idiotas. Por otro lado, las tribus aborígenes en este momento habían empezado a organizarse, o sea, como que se empezaron a dar cuenta que el hombre blanco los estaba culeando y que tenían más en común entre ellos que lo que podían tener en común con estos forros. Si nos organizamos, cogemos Claro. todo. Entonces empezaron a haber reuniones entre caciques de las tribus, no de todas obviamente, pero empezaron a haber uniones estratégicas, como que empezaron a decir, bueno, ellos se organizan para culearnos, vamos a tratar de dividir la pija entre varios. Un bromance entre caciques. Claro. En este momento estaban empezando a organizar y aliarse entre ellos para llevar a cabo varios malones, aprovechando la debilidad del ejército después de la guerra del Paraguay y los conflictos de estado que estaba sufriendo Argentina en esa época. O sea, volvemos, Mitre diciendo, Avellaneda me cae mal, entonces lo voy a derrocar. Pongan a mis amigos. Para revertir estos avances aborígenes, Avellaneda nombra como ministro de guerra al señor Adolfo Alsina, un crack de aquellos, a quien le pide que encuentre una solución creativa al problema. Porque hasta acá Avellaneda todavía ha dicho, hey, podemos no ser tan violentos. Y Alsina, que aparentemente se quedó en el medievo, se le ocurrió la fantástica idea de cavar una zanja alrededor de Buenos Aires Llenaba de agua cocodrilos. para cuidar la frontera porque, viste, los indios no saben nadar, usar barcos, puentes. Todo eso no. Acá los amos de los barcos somos. Todo eso te lo enseñan en la iglesia católica. Obvio, Jesús puede caminar sobre el agua nada más. Solo Jesús sabe usar un barco y Solo nadar. Jesús es el único negro que puede caminar sobre el agua. O los bolivianos ¿Cómo que le va a no- decir es un católico, boludo? o lo- No. o los bolivianos que no tienen concepto de agua. ¿Me conocés el dicho matrucho que tiburón boliviano? Hermoso. En poco tiempo Alsina muere de manera medio sospechosa. Todavía hay quien dice que lo mandó a matar Cristina. No sé si. Bueno, a ver, TN y Es la- Lucas es están la diciendo sal- que lo mandó a matar Cristina. es la salida para todo, claramente. Dicen que Leuco- la Leuco la boleadora probó. le pegó por acá encima de la cabeza y salió por abajo. Claro, Cristina hizo una máquina del tiempo disfrazada de Nisman y se fue al pasado No, a matar a Alsina. Alsina. Sí. Leuco aprobaría eso. Mientras está ocultando esos Entonces, recuerdos de para, según esa teoría, la Cristina quería... Oh, no, bueno, escuchate lo que cuente tipo. No quiero escucharlo. Yo no escuché nada, no tengo nada que ver. Leuco. No escuché nada, no tengo nada que ver. El Leuco se pone. No escuché nada, no tengo nada que ver. Dos pares En de su lugar. pueblo, y canta Leuco. En su lugar asume uno de los personajes, como dijimos antes, más nefastos de la historia del país, el señor Julio Argentino Roca, como ministro de guerra. Acá el Roca, de pata hecho, indios. en fin. Así no le pasó algo en la tanja. Lo picó una víbora Alsina, mágicamente. De hecho, Roca cuando era, digamos, Alsina era el superior de Roca cuando planteó esto de la zanja. Y Roca fue el primero a decir, bro, ¿qué onda? O sea, soy el único que no le va a hacer caso a este imbécil. Que en eso, o sea, debo decir que no tengo muchas cosas en las que me pueda sentir de acuerdo con Roca, pero en esa en particular no lo defiendo, pero entiendo su lógica. No, es que hacer una zanja no es la forma más correcta de resolver las cosas. Te puedo entender que seas lo suficientemente imbécil como para decir, "Oh, voy a hacer un muro", porque también imbécil. Pero ya una no gastas tanta plata porque el material lo sacás. Claro. No, La cuestión es que Roca. Sí, obvio. La cuestión es que Roca propone la llamada conquista del desierto en 1875, iba a decir 1975, donde empieza a hablar ya a calzón quitado, lisa y llanamente, de exterminar indios, no correrlos, no llevarlos más allá, no. Chabón quería
sacarlos de la tierra. O sea, Eso quería es lo que erradicarlos yo creo completamente. que está bien si vas a hacer eso, legalizarlo. O sea, yo sé que está mal, pero por lo menos Claro, el te tema haces es que- cargo que estás diciendo. El ya tema está. es que siempre se justificó y se trató de usar palabras bonitas. Claro, no estoy diciendo que esté bien. Acá ya Roca, un forro, pero un forro consciente, digo. Sí, no va a ser un impuesto, va a ser una colaboración. Colaboración forzada. No, colaboración involuntaria, no reembolsable. Claro. Olmedo. Como dijimos antes, el país no estaba pasando por su mejor momento económico, por lo que el gobierno, de Como nuevo, todos los años de nuestra historia. porque Argentina, por lo que el gobierno de nuevo se le tuvo que ocurrir una solución creativa para acceder a todas estas tierras sin tener que gastar dinero en conseguirlas. Y la solución creativa fue la ley 974. Lo que dice la ley, si la pueden leer, tómense 2 minutos, es ¡mua! Un chiste andante. La idea, no la busques, no la vamos a leer, no tenemos tiempo. La idea era generar un sistema de suscripciones donde las familias de la alta sociedad argentina y algunas de proveniencia extranjera financiaron la campaña y como recompensa recibieron medio país, básicamente. Este sistema es el que le permitió que la mitad de la Patagonia termine en manos de un puñado de familias ya ricas para ese entonces. Familias, obvio, como ya dijimos 20 millones de veces, amigas y allegadas al poder. 1878, el 4 de octubre. Familias Bullrich, familias Macri, familias Anchorena. Sí, de hecho son los 4 primeros nombres de la lista. El 1878, el 4 de octubre, mi cumpleaños by the way, se empieza a llevar a cabo la campaña. Previo a esto, los estancieros de la frontera todavía... con un karma pobre. ¿Qué querés que hagan? No fue mi culpa, yo no tuve nada que ver con Ahora entiendo la sal que tenés Claro, arriba. claro. Cargás con la muerte de toda la. Pero yo no tuve nada que ver. Pero se la Nunca alineación maté a nadie. planetaria. Soy buena piba, mis amigos me La chúpenla, alineación planetaria astral se Nah. te giles. Previo a esto, los estancieros de la frontera, que todavía no contaban con el apoyo del ejército, ya habían encontrado su propia solución creativa. ¿Sabes cuál era esta solución creativa? Le ofrecían a sus empleados y a personas que no tenían tanta plata como ellos 1 libra esterlina a cambio de cada par de orejas marrones que les llevaran. Pero eventualmente empezaron a ver un montón de indios sin orejas y dijeron, ¡ey! Y ahí empezaron a pedir los testículos. Todo muy sano. Y empezó a haber una oleada Y después muy grande de indios castratis. cantaban, pero precioso. O sea, Y de ahí salió YMCA, boludo. Y después nos horrorizamos porque un presidente hizo un comentario medio pelotudo. Yo vine en barco, yo puedo hablar de esto, disculpa. Continúa. La expedición de Roca contó además con los efectivos del ejército argentino, con funcionarios, sacerdotes, periodistas, médicos, sacerdotes, dije sí, médicos naturistas y fotógrafos. ¿Había No, sacerdotes también? sí. ¿Había naturistas? no, Sí, no es gratis, porque sos alguien que está hablando de paz, de amor y de cuidar a tus hermanos also, mientras apoyás el genocidio. Todo lo que fue catolicismo en esa época era un toquecito genocida. Un toquecito genocida. ¿Qué? A ver, es una Arriba usted, Una Ricardo ladita. Iorio, que lo estimó la noche. ¿Consumió sustancias prohibidas? Un poquito. Es un oxímoron, no entendés la figura Entre literaria. ellos figuraban el monseñor Mariano Antonio Espinosa, capellán general del ejército expedicionario, monseñor. Remingo Lupo, corresponsal del diario La Prensa, los doctores Adolfo Durning y Pablo Lorenz, los naturistas Nienderling y... no voy a pronunciar eso. Estudiaron la flora, la fauna y la geografía del territorio. Y se la comieron. Y el Está hablando del FAS. Del FAS. y el fotógrafo y retratista Antonio Pozo, quien acompañó a la columna comandada por Roca en calidad de fotógrafo y oficial del gobierno. El ejército argentino se encaminó a la batalla dotado de 20.000 hombres entrenados y con armas de fuego modernas, que son estas que compró el forro de Sarmiento. Si podía se la metía. Sarmiento inmortal, que se enfrentaron valientemente y ferozmente
como hombres de bien que eran y hombres que buscaban la justicia ante la terrible amenaza de 2000 hombres aborígenes dotados de lanzas. Mientras Goku- Eran 20.000 con armas de fuego contra 2000 con lanzas. Y aún así les presentaron batalla. Sí, de hecho, en una de las 3 campañas que hicieron se largó a llover y le cabió mal. ¿Sabe qué? Ah, Se sí, tuvieron sí. que retirar sí, Claro, con los porque- ranqueles. Claro, porque son mosquetes tipo Flintlock y necesitan cargarle las municiones. Sí. ¿Y no se dio el fenómeno tipo Vietnam de estar entrando en un terreno que conocen más Les ellos? dieron batalla. O sea, eran 2000 monos. No, y no la digas aguantaron. No lo dije mal, boludo. repetir esas palabras? Vos sos el racista por haber visto eso. Yo ni No, me di yo cuenta. estoy Eran, visibilizando lo que es. eran 2000. O sea, a ver. ¿2000 qué? 2000 personas que se entrenaron para cazar, no para, Para cazar actuar monos. como ejército. Idiota. Contra 20.000 tipos que habían estudiado el fino arte de la guerra. Que leyeron Y que Sun Tzu. estaban. Y que estaban bien armados, bien alimentados y toda la historia. Como resultado, solo en la primera ola de la conquista, que fueron estas 3 que contaba antes, dejó como resultado más de 650 muertos y 1700 esclavos. Esclavos que fueron forzados a trasladarse encadenados como ganado y a pie desde la zona de los Andes hasta Buenos Aires. De hecho, más de 1000 murieron antes de llegar a la capital. Y sí, boluda. Y de los pocos que llegaron vivos... No, y de los pocos que llegaron vivos, que en su mayoría eran mujeres y niños, porque obviamente a los que podían pelear ya los habían matado, eran entregados y subastados todos los miércoles y viernes como esclavos. Miércoles. Porque los miércoles... Es que estoy prestando atención a la cagada que estás haciendo vos. Porque... Hoy es miércoles, ¿podríamos subastar esclavos? sí. Ah, no, ya es jueves. Porque a tener un esclavo negro te hacía buen tipo, pero ya si tenías un esclavo indio eras otro level. Ah, y si tenías dos. ¡Oh! Y si tenías un chango, o sea, si tenías un chango de un negro y un indio. Ahí ya eras pero Darwin. Era finalmente difícil. Claro. No la late. Era la troquelada, ¿viste? La No. que tenía relieve. Avellaneda, Holográfica. Cambiaba de color. Ay, bueno. al terminar esta primera ola, Avellaneda crea la gobernación de Patagonia, que es considerado uno de los avances geopolíticos más grandes en la Argentina de la época. Para 1980, más de 20, recordemos, 2 millones era la población entera argentina, contando los aborígenes. 20.000 habían sido masacrados o esclavizados. O sea, 20.000 personas, el 0,1% del país, había pará. sido... No. El 0,1%, Ah, hice el cálculo. Lo hice bien, lo hice con calculadora. Sí. Había sido masacrado o esclavizado. Se recuperaron 15.000 leguas cuadradas, ocupadas cuanto menos por unas 15.000 almas, pues pasa más de 14.000 el número de muertos y los prisioneros que se han reportado en la campaña. Se trataba de conquistarlas en el sentido más lato de la expresión, no era una cuestión de recorrerlas y de dominar con gran aparato, pero transitoriamente como lo había hecho la expedición del general Pacheco a Neuquén. El espacio que pisaban los cascos de los caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban las balas de los fusiles era necesario conquistar real y eficazmente esas 15.000 leguas, limpiarlas dije sí, de indios, de un modo tan absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, la capital destinado a vivificar las empresas de la ganadería y la agricultura, tuviera el mismo que tribunario homenajear evidencia que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar esta toma de posesión por el hombre civilizado ante las dilatadas comarcas. Terminó la campaña del desierto, Argentina sigue acá, millones de presidentes en el medio, nadie hizo un carajo por devolverle sus tierras a estas comunidades que siguen al día de hoy. Me quedé con ganas de seguir escuchando qué pasa después. No, Eh, pero bueno, igual no importa.
Vamos a dejarlo ahí porque... Sí. Ok. Son casi la 1 de la mañana, yo te digo, ponete, lo quiero decir. Nadie le devolvió las tierras a esta gente. Ahí la gran parte de los historiadores argentinos siguen sin considerar un genocidio a todo esto. Las escuelas siguen enseñándolo. Las escuelas siguen enseñándolo como les pinta. De hecho, es como una unidad, si vos te fijás del plan educativo, en el colegio primario es una unidad súper chiquitita y en el colegio secundario creo que es en 4º año también. Una unidad vista así medio muy por arriba, donde no se ahonda mucho, no... Sí. Y bueno, eso fue la historia, un pedacito de la historia del racismo en Argentina. ¿Les gustó? No, obviamente no. Saberlo no nos orgullece. Los orígenes. Claro, pero voy a esto. Después de escuchar todo esto, digo, no fue lindo lo que Alberto dijo el otro día, obvio que no. Pero después de escuchar todo esto, posta se van a horrorizar como se horrorizaron por la barrabasada que dijo Alberto. Me están cargando. Claro, sí. O sea, sí, se fue de boca, nadie lo pone en duda. Pero no te horroriza un poco más todo esto. Pero ¿sabes? Lo peor de todo es que yo me imagino al argentino común diciendo: pero estos negros sucios de mierda, de todo, no quieren laburar, qué sé yo. No, porque los argentinos vinimos de barcos. No, ¿cómo decís eso, Alberto? No, Sí, obvio. Es lo mismo que la Obvio. gente que se queja del lenguaje inclusivo. O sea, de tantas cosas Es lo con mismo la gente que se queja del lenguaje inclusivo y habla con lunfardo. Sí, primero que Idiota. eso. Y segundo, tenés tantas cosas para ver y para enojarte y para criticar Claro, y para o sea, reflexionar. No te quedes con... Me ofende más que caguen a palos a una persona trans, capaz. Claro. Esos idiotas que hablan con lenguaje inclusivo. Traeme un feca con chele. Exacto. No, me gusta más cuando se ofenden, tipo, no, porque lenguaje inclusivo es saber hablar con señas y leer Sí, braille. Y justo vos justo leí uno así. Claro, y vos lees braille. Claro. No, yo no. Y hablas lenguaje de señas. No, bueno, tampoco. ¿Qué carajo te quejas entonces? El que yo leí era como hablar con tu pareja con amor, aprender a hablar en braille si querés ser inclusivo, tipo, hablar con respeto a un mayor, con cariño a un niño. Y es como con represión a un malhechor y vos como, ¿para qué? Bueno, eso fue una pequeña clase de historia argentina en un Sí, podcast de es imbéciles. La historia del racismo en Argentina sintetizada en 1 hora y media. No, bueno, falta un montón. Sí, bueno, nos falta un montonazo. Un de montón, un cosas. montón, un montón. Sí, para lo demás vayan a ver lo de a Damián Cook que te conta todo. Amigo, para eso decirle que no vengan a vernos nunca más y que vayan a verlo a él. La verga. No, bueno, pero tengo pensado hacer un capitulito de Sarmiento y Alberdi que Un va a estar besito a Damián picos. Cook a ver si no hace publicidad, si no tira un No, perro. si no sos el navegador este que no Te- te da plata, no te da pelota. Te chupamos el quick, Te chupamos el cuit también. te chupamos el pito, Damián Cook. Dijo la- ¿viste Tenía 3 ventanas abiertas. Damián Koch. Lancés, te chupo el quill. A él y a todos los Bueno, Instagram. Debe ser monotributista. Sí, ¿Qué aprendimos hoy? Pobres de nosotros. Oiga, estoy al día con el monotributo. Tengo un beneficio sin tengo que pagar 12 lucas retroactivo. ¿No viste el meme ese que dice que Joaquín Phoenix para hacer el personaje de Joker fue monotributista? Ay, qué lindo que es el El Eh, cuaderno era la. Todo lo que iba de Bueno, dinero. podemos hacer un ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendí a estar al día con el monotributo. Voy a aprender No, que tengo la historia que hacer el contamos. No, si lo tenemos que resumir en una idea simple, es que... Bueno, pero igual iba a decir que los argentinos no entendemos nada. Nunca. Pero- Eso está de más decirlo. Pero en realidad el movimiento de revisionismo histórico se está dando... Es un movimiento muy nuevo. Vos pedirle a cualquier Sí. estadounidense que ubique Estados Unidos en un mapa y no lo vas a saber hacer. Sí, pero también creo que es un poco el consuelo de tontos. Y me parece que también es esa necesidad del argentino de no ver las cosas. El argentino siempre tiene esa idea de que nosotros somos el ombligo del mundo y lo tenemos a Messi, papá, mirá si... Y pasan cosas como esto de no haber conseguido vacunas durante mes y pico y demás, las que te das cuenta que somos unos pobres boludos muertos de hambre
Y vuelvo, esto que dijo Lordo el otro día, unos pobres boludos muertos de hambre, latinos que se piensan que son europeos. No, bro, somos latinos. Meto un, Cuesta. meto un bocadillo ya que nombraste las vacunas. Dale. Canales de televisión enteros diciendo: no, esa vacuna rusa nos va a matar a todos porque esa vacuna de mierda del virus que no existe, qué sé yo. Y ahora, ¿dónde están las vacunas, Alberto? Es que Argentina es así, bro. Somos. Voy a lo mismo. Nos metimos en una guerra que no nos importaba. Por un país que le habíamos regalado previamente a otro país. Después los ayudamos a independizarse. Todo un quilombo. Porque pintó esa. Because it's painting. Claro. Es como estaba ahí Mitre al pedo en su casa y dijo: tengo ganas de matar a unos indios. Che, los paraguayos ayer dijeron algo. Vamos a darle. Estaba Hoy se Sarmiento. cumplen 200 años de la muerte de Güemes. Podrían preparar un programa de Güemes. Sí. Tenemos muchos programas. Hoy, de hecho, yo tenía muchas ganas de hablar de mate cocido, Este- pero cambié el tema por ti. Que sea Belgrano y Güemes en un programa. Podríamos. Del que tengo muchas ganas de hablar también es de la historia de Mitre y el periodismo. Y de Esmeralda Y de por qué. No, y No, de por qué. Porque Esmeralda Mitre y el eso peronismo. también es otra El peronismo, cosa. peronismo, ¿no? Nosotros como argentinos somos tan pelotudos por forros como Mitre. Por todas estas personas que se encargaron, o sea, voy a lo mismo, nos estamos quejando de lo que no nos está enseñando el colegio, pero también ya desde ese entonces había forros que se encargaron de agarrar unas muy bonitas tijeritas y sacar pedacitos de recortes que le convenían a ellos y sus amigos, y que así se escriba la historia ¿Te argentina. acordás No, es que vos tenés que pensar coso? que acá Argentina, al ser un crisol de raza, se tuvo que hacer como toda una especie de unificación de materia gris. Sí, pero No, poblacional. no. A ver. Vos ahí no es ni Yo voy siquiera por eso. no, pero el sentido también que sí, que si vos querés formar un país, yo digo que esté bien, yo digo lo que hicieron, que si vos querés formar un país de gente que viene de diferentes lados, con diferentes costumbres, no se comunica igual, ya sea gente de afuera, aborigen, tuvieron que empezar de a poco, ir metiéndolos todos en lo mismo y hacer todas estas cosas que vos decías, haciendo estos planes de estudio o haciendo estas cosas que Es que la historia a la su cuenta conveniencia Ni siquiera les sirven para dirigirte como la el tipo historia la de cuentan país los que que querés. ganan. Ni La historia siquiera, la cuentan ni los que siquiera ganan. pasó por ahí, pasó por intereses económicos y de poder. La educación es O sea, un interés económico. O sea, tener una cantidad de gente que sea tu mano la de obra educación- es algo económico. La educación se basó en los medios oficiales de la época. Los medios oficiales de la época eran, o sea, ¿qué te va a decir Mitre? ¿Qué te va a decir el diario de Mitre Por eso te digo. sobre la presidencia de él y de sus amigos? Obvio que se va a contar el pedazo que a ellos les conviene. O una Obvio. persona que tiene ideales políticos tan marcados, ¿cómo va a ser un periodismo que sea objetivo? Jamás, no va a pasar nunca. Bueno, Pero el problema es que esos son los diarios que se usaron para escribir los pero libros se de sigue- historia. se sigue haciendo hasta ahora. Por ejemplo, hoy me pasó que un tipo que está a la cabeza de un medio de publicación de journalism, de periodismo de videojuegos, especializado en videojuegos, que es un tipo que tiene que ser objetivo, porque es uno de los que hace una columna de opinión diciendo: ¿quién es el que gana en la E3? ¿Hay ganadores en la E3? Y la verdad que sí, porque yo soy fanboy de PlayStation. A ver, si vos sos un tipo que estás encabezando y das una opinión, yo te entiendo el clickbait, yo te entiendo lo que quieras, No, pero no no. podés ser tendencioso, arrancar y después ser tibio, y pasa lo mismo en todos lados. El periodismo Sí, lamentablemente Fran, termina cayendo en pero- esto. Sí, pero vos hoy día podés tomarte la libertad y el atrevimiento de ponerle tu opinión a lo que estás diciendo, porque tenemos otro nivel de acceso a la información. O sea, es lo que hablábamos con Rodri hace un rato. Vos pensás que pasaba algo a 3 pueblos y nosotros nos enterábamos meses después. Claro, Sí nosotros nos enterábamos. Hoy transcurrimos la post, Como Angélica, que le pasó a vivir. Como Angélica que sigue sin COVID. Dejemos de hablar de ese pueblo de mierda, por Angélica, favor. ¿el coronavirus? No, Imagínate que llegó Titanic hace 2 meses. Se enteraron que. Hubo un es como un museo medieval. Leo DiCaprio, está tan copo. ¿Qué copado viste de Reina? No, llegó Titanic. Claro, ya no saben del Oscar de DiCaprio. No, olvídate. No. En 30 años, cuando le llegue Django Unchained, pues, le va a volar el culo. Cuando aprendan a usar WhatsApp,
Ahí nos cagan a todos. Están usando todavía acoso. Están con telegrama, le llegan de vez en cuando. Claro. Le llegan con el tren, viste, que pasa por acá, por... No, tienen. Ferrocarril, bro. Tienen Blackberry, ese es el problema. Hay que Ah. Angélica se mudó para estar cerca del ferrocarril. Todos los Blackberry que desaparecieron No. están en Angélica. Paremos, muchachos, porque ya zapamos de la cancelación, entonces no la si te, busquemos. te están usando los StarTac, viste, los tapitas, eso que te dan enseguida, no al número. No, Los Tamagotchi tenían. Ay, qué Tremendo. lindo. Son los 90. Ey. Vamos, Angélica, son los 90. No, antes. no, le compramos barato los Bueno. dólares. Oh. Tenemos tus dólares a 1 a 1. Bueno, Fran, dilo tuyo. Bueno, muchachos, les agradecemos todos por haber Primero, escuchado. perdón, Sí. antes del dilo tuyo, recuerden, Rodri, Instagram, Twitch, YouTube, tus redes. Todo Rodri Quiroga, gracias. Todo Contesta al Rodri final, Quiroga. por favor. Escúchenlo, es un músico de la concha de la madre posta y nos va a hacer la cortina, lo estamos comprometiendo en Sí, vivo. obvio, por supuesto. Así que. A lo calcetín con rombos, man. Che, nene. Les agradecemos por venir, les agradecemos por haber estado en todo el programa, les agradecemos por habernos escuchado y por haber comentado, que hay un muy buen feedback en el chat. Sí, muchas gracias al chat. Y nada, nos pueden seguir en Facebook como ¿Y dónde están los frenos? Twitter como ¿Y dónde los frenos? En Twitter, ¿Dónde los frenos? Instagram como ¿Y dónde están los frenos? Y en Spotify nos pueden encontrar como ¿Y dónde están los frenos? Fíjense que hay dos ¿Y dónde están los frenos? Los dos somos nosotros. Por la duda. Pero en uno no hay nada. Nosotros somos imbéciles. En uno hay un capítulo y en el Y otro pagamos todos dos los cuentas. otros. Claro. En uno Lo tenemos tan grande que pagamos dos ¿Dos cuentas? cuentas. Ustedes la tenemos grande. Y otra cosa que les iba a decir, si conocen a algún pelotudo que se ofendió con todo esto de la semana pasada, díganle, hey, escuché un podcast. Pégale una view. Y que se venga a ofender con lo que decimos nosotros. Exacto. Y ahí se va a ofender del todo. Que se ofenda con nosotros más vale antes que ofenderse con ustedes. Nosotros Claro. creemos en la igualdad racial, los bardeamos todos. Todos reciben mierda por igual. Obvio. Este. A diestra y siniestra. Porque niños blancos, casi todos heterosexuales. Habla por ti, hermano. No, Ah. claramente no hablo por mí. Así que bueno, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Los queremos un montón. Y Besos nada. en el pito. Compartan mucho, compartan esto, seguimos feedback, si lo que les gustó, lo que no les gustó, Mándennos. comenten. Mañana jueves estamos en YouTube y en Spotify. Miércoles 23 horas estamos acá en Twitch y en YouTube en vivo. Y acuérdense, todos los Osvaldo a las 27 estamos en Netculo. Así que nada, les agradecemos un montón. Y está el contenido de Rodri en Netculo. Y está el contenido, están las previas fotos de mi garcha, que no he subido a OnlyFans porque era muy fuerte para OnlyFans. Y está el contenido de Rodri, que ahora va a estar todo subido a Netculo. Así que les agradecemos un montón. Y abrazo de oso y los queremos.